Uscovilca tiene 34 años cuando ve a Pachacútec por primera vez después de la traición. Han pasado 3 años desde que abandonó al príncipe en Cusco, mientras los chancas rodeaban la ciudad. 3 años desde que huyó a las montañas con otros nobles cobardes, dejando que un joven de 22 años defendiera solo el corazón del Tahuantinsuyo. 3 años esperando que todos olvidaran. Pero Pachacútec no olvida, y ahora está frente a él, con ojos que no parpadean, y una voz que suena como piedra arrastrándose sobre piedra. Te di mi confianza, dice Pachacútec. Te di el honor de defender a tu gente, y me diste tu espalda. Uscovilca intenta hablar, pero las palabras se pudren en su garganta. 2 guardias lo agarran de los brazos. No lo llevan a la plaza pública, lo llevan hacia las montañas, donde nadie puede oír gritos. Es el año 1441 Tayikcusto. Pachacútec Yupanqui ha transformado Cusco de una ciudad asediada en el corazón de un imperio que se extiende desde Ecuador hasta Chile. Pero antes de construir el Tahuantinsuyo, antes de someter a 100 naciones, antes de convertirse en el Sapa Inca más grande de la historia, tuvo que resolver un problema más personal. Los hombres que lo traicionaron cuando más los necesitaba. Esta es la historia de cómo murió cada uno de ellos. No es una historia que el imperio quiera recordar. Es una historia que el imperio necesita olvidar. Todo comenzó en 1438, cuando las hordas chancas descendieron sobre Cusco como una avalancha de acero y furia. Eran 40,000 guerreros, liderados por Uscovilca el Viejo y Asto Huaraca, 2 generales que habían aplastado naciones enteras. Venían a destruir Cusco, esclavizar a su gente y borrar el nombre Inca de la historia. El Sapa Inca Viracocha, padre de Pachacútec, vio a los chancas en el horizonte y tomó la decisión más cobarde de su reinado. Huyó. Se llevó consigo a Urco, su hijo favorito y heredero legítimo, junto con toda la nobleza de Cusco. Abandonaron la ciudad. Abandonaron a su gente. Abandonaron todo. Pero Pachacútec se quedó. Tenía 22 años. No era el heredero. No tenía ejército. No tenía nada excepto la certeza de que huir era peor que morir. Reunió a los que permanecieron. Viejos soldados demasiado orgullosos para correr, jóvenes demasiado valientes para entender el miedo, mujeres que tomaron lanzas porque sus maridos habían huido. En total, 8,000 personas contra 40,000 chancas profesionales. La batalla de Cusco duró 3 días. Pachacútec convirtió cada calle en una trinchera, cada casa en una fortaleza. Usó el terreno montañoso para canalizar a los chancas hacia embudos mortales. Envió guerreros disfrazados de piedras para emboscar a los invasores desde atrás. Cuando los chancas finalmente rompieron las defensas exteriores, Pachacútec lideró una carga suicida directa contra el centro de su línea. Mató a Uscovilca el Viejo con su propia mano, clavándole una masa de guerra en el cráneo. Los chancas, viendo a su general muerto, rompieron y huyeron. Pachacútec salvó Cusco, salvó el Tahuantinsuyo, salvó la civilización inca del olvido. Y cuando su padre Viracocha regresó 3 días después, esperando encontrar ruinas, encontró a su hijo de pie sobre una montaña de cadáveres enemigos, cubierto de sangre pero vivo. Viracocha intentó retomar el poder. Pachacútec le quitó la corona sin decir una palabra. Los nobles que habían huido inclinaron la cabeza. No tenían elección. El hombre que salvó Cusco era ahora su emperador. Pero Pachacútec recordaba. Recordaba cada rostro que vio correr. Recordaba cada noble que abandonó su puesto. Recordaba cada guerrero que eligió la vida sobre el honor.
Y durante los siguientes 10 años, mientras construía el imperio más grande que los Andes habían visto, también ejecutó su venganza. No con prisa, no con ira, con la paciencia fría de un hombre que sabe que el tiempo siempre está de su lado. Uscovilca el joven fue el primero. Había sido capitán de la guardia personal de Pachacútec, un hombre de confianza que juró proteger al príncipe con su vida. Cuando los chancas llegaron, Uscovilca huyó con Viracocha, llevándose consigo 50 guerreros élite que Pachacútec necesitaba desesperadamente. Esos 50 guerreros habrían cambiado el resultado de docenas de escaramuzas. Habrían salvado cientos de vidas. 3 años después de la batalla, Pachacútec convoca a Uscovilca a una audiencia privada en Sacsayhuamán, la fortaleza sobre Cusco. Uscovilca llega esperando un perdón, tal vez incluso una restauración de su rango. En cambio, encuentra a 2 guardias que lo agarran por los brazos y lo arrastran hacia las montañas. Según las leyendas más oscuras transmitidas entre los pueblos andinos, lo que sucedió después se convirtió en advertencia para generaciones. Lo llevan a un barranco donde el viento aúlla como almas perdidas. Allí, Pachacútec le muestra una vista perfecta de Cusco, la ciudad que Uscovilca abandonó, ahora reconstruida y próspera. «Mira lo que construimos sin ti», dice Pachacútec. «Mira lo que sobrevivimos sin ti». Entonces da la orden. Se cuenta que los guardias le rompen las piernas con masas de piedra. Primero la derecha, luego la izquierda. Los huesos crujen como ramas secas. Uscovilca grita, pero el viento se lleva su voz. Lo dejan allí, con las piernas destrozadas, mirando la ciudad que traicionó. Los cóndores llegan al atardecer. Tardan 2 días en matarlo. Pachacútec no oculta el cuerpo. Lo deja donde está, visible desde ciertos ángulos de Cusco, como advertencia. El mensaje es claro. La traición no se perdona, el tiempo no la borra, y el emperador no olvida. Urco, el hermano mayor de Pachacútec y heredero legítimo, es el siguiente. Urco es el favorito de su padre, el elegido para llevar la corona, el hombre que debería haber defendido Cusco. En cambio, huyó al primer signo de peligro. Peor aún, intenta organizar un golpe contra Pachacútec 2 años después de la batalla, convenciendo a nobles descontentos de que el verdadero heredero merece el trono. El golpe fracasa antes de empezar. Pachacútec tiene espías en todas partes. Sabe de la conspiración antes de que Urco pronuncie su primer discurso. Pero en lugar de arrestarlo inmediatamente, Pachacútec espera. Deja que Urco reclute. Deja que los traidores se rebelen. Deja que el veneno se concentre en un solo lugar antes de cortarlo. Cuando finalmente actúa, es rápido y brutal. Los guardias arrestan a Urco durante una ceremonia religiosa frente a toda la nobleza de Cusco. Lo acusan públicamente de traición contra el Zapa Inca. La evidencia es abrumadora. Cartas selladas, testimonios de co-conspiradores, planes escritos en su propia mano. Urco espera un juicio. Espera una oportunidad de defenderse. En cambio, Pachacútec declara la sentencia inmediatamente. Aunque los cronistas coloniales como Juan de Betanzos y Garcilaso de la Vega difieren en los detalles exactos de su muerte, todos coinciden en un punto. El castigo fue ejemplar y brutal. Algunas crónicas hablan de muerte en batalla, otras de ahogamiento en el río Yucay. Pero las tradiciones orales andinas preservaron historias más oscuras. Se dice que Urco fue llevado a las tierras altas, a 5.000 metros de altura, donde el aire es tan delgado que respirar duele. Lo desnudaron completamente y lo ataron a una roca plana, mirando hacia el sol. No le dieron comida, no le dieron agua, solo el sol durante el día, el frío durante la noche
y el viento constante que arranca la piel como papel de lija. Según estas versiones, Urco sobrevivió 5 días. El sol le quemó la piel hasta que se peló en tiras. El frío nocturno le congeló los dedos de las manos y los pies, que se volvieron negros y muertos. La sed lo volvió loco. El tercer día, bebió su propia orina. El cuarto día, dejó de poder hablar. El quinto día, su corazón simplemente se detuvo. Pachacútec no asistió a su muerte. No necesitaba verlo. Solo necesitaba que todos supieran que ni siquiera la sangre real protege a un traidor. Los nobles que huyeron con Viracocha mueren más lentamente. Pachacútec no los ejecuta a todos de inmediato. Eso sería demasiado obvio, demasiado brutal, demasiado peligroso políticamente. En cambio, los va eliminando uno por uno durante una década, usando métodos que parecen accidentes, enfermedades o justicia legítima. Apo Maita, un noble anciano que abandonó Cusco con su familia entera, muere en una emboscada durante una expedición a territorio chanca. Su escolta, compuesta enteramente por hombres leales a Pachacútec, regresa con su cuerpo lleno de flechas. Nadie cuestiona la historia oficial. Nadie se atreve. Paucar Usno, un general que huyó con sus tropas, es enviado a la frontera amazónica para someter tribus rebeldes. Es una misión suicida y todos lo saben. La selva amazónica devora ejércitos enteros. Paucar nunca regresa. Su expedición desaparece en la jungla. Años después, comerciantes reportan encontrar huesos con marcas de dientes humanos cerca de un río. Tokay Capac, un sacerdote que abandonó los templos durante el asedio, muere de enfermedad súbita durante una ceremonia religiosa. Colapsa en medio de un ritual, vomitando sangre negra. Los médicos imperiales declaran que fue envenenado por espíritus malignos. Nadie menciona que los médicos imperiales responden directamente a Pachacútec. Nadie menciona que el veneno usado solo está disponible en los almacenes imperiales. Cada muerte es diferente, cada método cuidadosamente diseñado para parecer natural, inevitable, justificado. Pero los nobles entienden el patrón. Ven los nombres desaparecer uno por uno. Ven que todos los muertos tienen una cosa en común. Huyeron en 1438. Y empiezan a tener miedo. El miedo es exactamente lo que Pachacútec quiere. No está ejecutando venganza solo por satisfacción personal. Está enviando un mensaje que resonará durante generaciones. El Tahuantinsuyo no tolera la cobardía, no perdona la traición, y el Sapa Inca nunca olvida. Algunos intentan huir antes de que les llegue el turno. Uno de ellos, Quiso Yupanqui, escapa a territorio chanca, creyendo que los enemigos tradicionales de los incas lo protegerán. Los chancas, todavía aterrorizados después de su derrota en Cusco, no solo lo rechazan, sino que lo capturan y lo envían de vuelta a Pachacútec como ofrenda de paz. Pachacútec lo agradece enviando regalos a los líderes chancas. Luego ejecuta a Quiso de la manera más pública posible. Lo llevan a la plaza principal de Cusco durante el Inti Raymi, la gran fiesta del sol, cuando toda la ciudad está reunida. Allí, frente a 50,000 personas, leen sus crímenes. Abandono del deber, traición al Sapa Inca, cobardía frente al enemigo. Luego lo ahorcan lentamente con cuerdas de llama, elevándolo centímetro a centímetro hasta que sus pies cuelgan a 2 metros del suelo. No usan el método rápido que rompe el cuello. Usan el método lento que estrangula gradualmente. Quiso tarda 15 minutos en morir, pataleando y retorciéndose mientras la multitud observa en silencio. Su cuerpo cuelga en la plaza durante 3 días. Luego lo desmiembran y envían las partes a diferentes provincias del imperio como recordatorio. La cabeza va a Vilcashuamán, el torso a Cajamarca, los brazos y piernas a otras ciudades importantes. Cada parte viene con el mismo mensaje grabado en una tablilla de oro.
Así mueren los traidores al Tahuantinsuyo. Para 1450, 12 años después de la batalla de Cusco, todos los traidores principales están muertos. Algunos murieron rápido, otros murieron lento, algunos murieron en público, otros desaparecieron en silencio. Pero todos murieron. La venganza de Pachacútec es completa, pero el emperador no se detiene ahí. No es suficiente matar a los traidores. Necesita borrar su memoria. Así que ordena a los Quipucamayocs, los guardians de la historia inca, que revisen todos los registros. Los nombres de los traidores son eliminados de las cuerdas anudadas que registran la historia oficial. Sus logros anteriores son borrados. Sus familias son degradadas, sus tierras confiscadas, sus descendientes marcados con vergüenza perpetua. En la historia oficial del Tahuantinsuyo, es como si nunca hubieran existido. Las canciones que los mencionan son prohibidas. Los poemas que los honran son destruidos. Los murales que los representan son pintados de nuevo. La memoria colectiva es reescrita. Solo quedan las advertencias susurradas, las historias que las madres cuentan a sus hijos en voz baja. No traiciones al Zapa Inca. Él nunca olvida. El sistema funciona. Durante los siguientes 90 años, hasta que los españoles destruyen el Tahuantinsuyo en 1532, ningún noble inca importante traiciona a su emperador. Las rebeliones son raras y pequeñas. La lealtad se convierte en la virtud suprema del imperio. No porque los incas amen naturalmente a sus gobernantes, sino porque todos recuerdan lo que le pasó a los que no lo hicieron. Aunque los cronistas difieren en los detalles exactos, la brutalidad de Pachacútec contra los traidores es un hecho histórico indiscutible. Los métodos pueden variar según la fuente, pero el resultado siempre fue el mismo. Ninguno de los que huyeron de Cusco en 1838 vivió lo suficiente para contarlo por sí mismos, y esa certeza construyó un imperio más sólido que cualquier piedra de Sacsayhuamán. Pachacútec muere en 1461, a los 60 años. Para entonces, ha expandido el Tahuantinsuyo desde una ciudad-estado a un imperio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Construyó Machu Picchu para demostrar que los traidores estaban equivocados sobre su capacidad. Codificó las leyes incas para probar que el orden nace del castigo ejemplar. Estableció el sistema de caminos que conectaba todo el imperio, haciendo imposible esconderse de la justicia imperial. Cada piedra perfectamente tallada. Cada terraza agrícola brillante. Cada camino imperial impecable. Todo fue construido para enviar el mismo mensaje. El Zapa Inca que salvó Cusco tenía razón, y los que huyeron estaban equivocados. Y pagaron por ese error con cada día de sus vidas cortas y agonizantes. Hoy, las ruinas de Sacsayhuamán siguen en pie sobre Cusco. Los turistas caminan por las piedras masivas, admirando la ingeniería, tomando fotografías. Nadie les cuenta sobre Uscovilca, dejado para morir con las piernas rotas mientras los cóndores descendían. Nadie menciona las historias de Urco, quemándose bajo el sol andino. Nadie habla de los nobles que desaparecieron uno por uno, envenenados, emboscados, devorados por la selva. La historia oficial del Tahuantinsuyo es una historia de gloria y conquista, pero debajo de cada piedra perfectamente tallada, debajo de cada terraza agrícola brillante, debajo de cada camino imperial impecable, hay otra historia. Una historia de hombres que eligieron mal una vez y pagaron por ello durante el resto de sus vidas cortas y agonizantes. El imperio inca duró menos de un siglo después de Pachacútec. Los españoles lo destruyeron con acero, enfermedades y traiciones internas. Pero mientras existió, fue el imperio más disciplinado, más organizado, más temido de las Américas.
Y gran parte de esa disciplina vino del miedo. Miedo plantado por un joven de 22 años que se negó a huir cuando todos los demás corrieron. Y que luego, durante una década, encontró a cada hombre que lo abandonó y le enseñó el significado del arrepentimiento. En las montañas sobre Cusco, el viento todavía aúlla como almas perdidas. Los cóndores todavía vuelan en círculos, buscando. Y si escuchas con atención en las noches sin luna, algunos dicen que todavía puedes oír los gritos de hombres muriendo lentamente, pagando por el pecado de haber dado la espalda al Zapa Inca. Pachacútec no construyó su imperio solo con piedra y conquista. Lo construyó con lealtad comprada con miedo. Y el precio de esa lealtad fue la sangre de cada hombre que alguna vez pensó que podía traicionarlo y vivir. No pudieron, ninguno de ellos pudo.